Buenas tardes, muchachos. Voy a continuar hablando de lo que es vasculitis por IgA. Entonces, hoy nos toca hablar acerca de lo que es patogénesis. Como todas las enfermedades reumatológicas, hay que tener en claro que también la causa aquí en la púrpura de Heno-Schönlein es desconocida. Si hablamos de factores etiológicos, hay que hablar de una interacción de posibles factores inmunológicos, genéticos y ambientales para desempeñar un papel en el desarrollo de esta enfermedad. Se ha visto, por ejemplo, también implicancia del antígeno leucocitario humano. Y lo otro es la relación que había entre las vacunas y la púrpura de Scheulen. Que si bien cuando ustedes revisan el estudio en UpToDate, entonces nos menciona que, por ejemplo, sí se ha vinculado que a los pacientes que se le vacunaba con vacunas para rubiola, sarampión y paperas, desarrollaban púrpura de Scheulen. Y entonces, en el riesgo relativo, este sí era mayor, pues, ¿no? Pero si ya trabajamos en base a un riesgo absoluto, que es el que compara los expuestos entre el total de personas enfermas, entonces el riesgo es bajísimo, no es significativo. Por lo tanto, nosotros no debemos evitar las vacunas. Las vacunas no se deben prohibir, ya que no hay un valor significativo. Que quede claro entonces esa parte, por favor. Si seguimos hablando en cuanto a la biopsia, que nos va a ayudar bastante en el diagnóstico, nosotros lo que vamos a encontrar y podemos ver en esa imagen es la presencia de una vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Leucocitoclástica se refiere a que va a haber una degranulación de neutrófilos. Entonces, lo que vamos a encontrar principalmente aquí va a ser neutrófilos y monocitos, y lógicamente complejos inmunes de inmunoglobulina A. Cuando también nos preguntamos si hablábamos al principio, ¿no? Afecta a vasos pequeños, y eso es cierto, pero principalmente si nos preguntaran a qué vasos pequeños, la respuesta es vénulas postcapilares, y allí le he colocado en rojito para que ustedes puedan estudiarlo. Ahora, si recordamos, la dermis se divide en dermis papilar y reticular. ¿Cuál parte afecta más? La dermis papilar. Y encontramos principalmente, como ya le mencionaba, neutrófilos y monocitos. Ahora, si hacemos un recordaris, entonces, ¿qué sería la púrpura de Heno-Schönlein o la vasculitis de IgA? Sería una vasculitis de vasos pequeños, ANCA negativos, que afecta principalmente a las vénulas postcapilares en la región de la dermis papilar, y al examen encontramos principalmente neutrófilos y monocitos. Lo otro también que hablábamos es la relación, pues, que se tiene con el daño renal, que va a marcar gravedad. ¿Y esto a qué se debe? A que se ha visto que se depositan inmunocomplejos, tanto del complemento, tanto en otras células, o incluso depósito de fibrina, en las células endoteliales y mesangiales del riñón, y eso puede llevarme a lo que es un daño renal, del que ya vamos a hablar más adelante. También se ha visto alteraciones en la glucosilación de esta inmunoglobulina, presencia de anticuerpos IgA, y elevación del factor de crecimiento transformante, ¿no? Y estos son estudios que se están realizando, pero ya se tienen ciertos indicios de esto, y se ha visto su relación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muchachos, hay que recordar nosotros una tetrada que ya hablábamos, pero ahora voy a hablarles acerca de la frecuencia. Entonces, ¿por qué no llamarla púrpura de Heno-Schönlein y mejor llamarlo vasculitis IgA? Porque si bien la púrpura es la característica más frecuente que se presenta, según UpToDate, en más de los 2/3 hasta un 80%, hay un porcentaje, es decir, de un 15 o un 20% que no desarrolla esta púrpura. Incluso puede llegar el paciente al consultorio y no puede presentar púrpura. Pero entonces, ¿qué características tiene la púrpura? Es una púrpura palpable y no trombocitopénica, es decir, que por eso es muy importante el hemograma, porque me va a ayudar a ver que las plaquetas estén normales y no va a haber ninguna otra coagulopatía. Algunas bibliografías mencionan que puede desarrollarse cuando es de gravedad, pero principalmente hay que acordarse que no es trombocitopénica, no hay coagulopatía. La otra manifestación es la artralgia o la artritis, que se presenta en más de un 50%, y entonces muchas veces aparece este signo, esta característica, antes de que aparezca la púrpura. Muchas veces viene el paciente y manifiesta que tiene artralgias, entonces sí, manifiesta síntomas de artralgia, ¿no? Y ya.
Y también el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal que se presenta también en un más de 50% hasta un 70%, dicen, que puede muchas veces simular un dolor, puede simular un abdomen agudo y puede constituir una emergencia. Y la tetrada la completa la insuficiencia renal aguda, que me va a marcar gravedad y allí sí es necesario ponerme en alerta y va a estar mayormente caracterizada por hematuria y proteinuria. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, nosotros hay que recordar que puede aparecer, a menudo comienza como ronchas eritematosas y puede terminar en máculas o lesiones urticarias. Lo otro es que raramente es dolorosa, que puede picar, pero raramente es dolorosa, y se ubica en miembros inferiores, es decir, aquí, como dice UpToDate, en zonas dependientes de la gravedad. Y también, claro, en niños puede afectar las nalgas, el tronco, las extremidades, ¿no? En niños menores de 3 años es frecuente ver también que se presenta, por ejemplo, edema subcutáneo, como pueden ver en esas imágenes. Respecto a la artritis, eh, nosotros hay que recordar que la artritis suele ser transitoria o migratoria y es oligoarticular, o sea, no afecta más de 10 articulaciones, afecta de 1 a 4 articulaciones, ¿no? Oligoarticular, es lo general, ¿no? No se deforma, no deja secuelas y afecta generalmente las articulaciones grandes de las extremidades inferiores, ¿no? Cadera, rodillas y tobillos, y con menos frecuencia la de las extremidades superiores. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, puede ir desde leves a síntomas significativos. El más frecuente es el dolor abdominal, el que ya veíamos, pero puede causar náuseas, vómitos. Y el problema aquí es la hemorragia gastrointestinal, que es una complicación frecuente en la fase temprana, ¿no? Es por eso que si nosotros hacemos un test para ver sangre oculta en heces, y en este caso utilizamos el guayaco, entonces vamos a encontrar ese positivo. Pero si hablamos de una hemorragia gastrointestinal masiva, es rara, ¿no? Ahora hay que ver que esas complicaciones son muy comunes, o sea, a veces quizás a la historia clínica parece que no, pero hay que tener en cuenta porque hay una inflamación de lo que es la mucosa gastrointestinal y esto es lo que me lleva a generar estos síntomas gastrointestinales. ¿Cuándo se desarrolla? Posteriormente, se dice generalmente después de 8 días a la aparición de la púrpura, ¿no? La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es la complicación gastrointestinal más común? La respuesta es invaginación intestinal, hay que recordar eso. Eh, He puesto también la etiología que se debe al dolor gastrointestinal y es a la hemorragia submucosa y edema. Si seguimos hablando, entonces también nosotros hay que recordar que ya que el paciente desarrolla intusepción, ¿verdad? Pero esta se limita a lo que es el intestino delgado. En cuanto a la enfermedad renal, muchachos, hay que recordar que la característica principal es hematuria y que luego puede hacerme proteinuria leve o incluso no puede generarme proteinuria. Pero si yo encuentro enfermedad renal, de repente oliguria, hematuria, esto ya me marca gravedad y tengo que ponerme alerta. Respecto a otros órganos, por ejemplo, puede afectar lo que es también el escroto y puede simular un episodio de torsión testicular. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando a la ultrasonografía en la torsión testicular el flujo está disminuido, el flujo venoso. En cambio aquí, en la púrpura de Hermann-Schöllen, el flujo está normal, ¿no? También se puede utilizar radionucleótidos como el tecnesio 99. En el sistema nervioso central se ha visto que, o periférico se ha visto que puede generar convulsiones, cefaleas, entre otros signos y síntomas. A nivel respiratorio vamos a encontrar un deterioro en la difusión pulmonar, incluso también podemos encontrar anormalidades a lo que es la radiografía de tórax. Y en cuanto a la afección ocular, se dice que no es muy frecuente, pero sí que genera algo es uveitis y queratitis, pero que si tenemos esas manifestaciones, nosotros primero deberíamos pensar en otras patologías, ¿no? Ya que aquí es muy raro, pero de que puede generar, puede generar. Y bueno, y eso sería lo principal en este video, muchachos. Muchas gracias.